Soy Juan Letán, médico cirujano en Fuerteventura desde 1980 a 2015, en que me jubilé. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Juan, gracias por estar aquí, gracias por venir. Juan Letán, si se le dice a cualquier majorero, posiblemente conozca tu figura y conozca quién ha sido Juan Letán para la medicina y para la profesión en Fuerteventura. Pero para todo aquel que no es de Fuerteventura, yo creo que debe conocerse quién es Juan Letán. Juan Letán, no eres de Fuerteventura y eres y tampoco de las islas. ¿Cómo viniste a Fuerteventura? Yo vine a Fuerteventura en agosto de 1980, reclamado por el director de la Clínica Virgen de la Peña. Desde el año 1980, quizá un poco antes que se fue el cirujano que había aquí, pues quería revitalizar la clínica, porque en ese año 1980 solo disponía de un ginecólogo y un anestesista. Y él, Guillermo Sánchez, que era el anestesista, quería que Fuerteventura tuviera un hospital y evitar los desplazamientos a Las Palmas en lo posible. Una idea que le costó mucho trabajo, muchas horas de sueño, mucha dedicación, y consiguió que desde la península viniéramos 10 médicos especialistas y de Tenerife vinieran 2. Y junto con un majorero también que estaba en Extremadura, consiguió que la Clínica Virgen de la Peña asumiera las competencias de un hospital. De tal manera que en los 2 años que estuvimos en esa clínica, conseguimos rebajar en un 70% los traslados a Las Palmas. Ese hospital, esa clínica, porque casi no era un hospital, tenía ginecología, una vez que vinimos, tenía cirujanos, dos especialistas de cada cosa, menos 2 cirujanos, 2 pediatras, un radiólogo, un analista y no sé si me dejo alguno, un internista. Yo cuando llegué aquí... Tenía 29 años. 29 años. Pero cumplí aquí ya los 30, los cumplí. Aquí ya en el 1980 cumplí los 30. Y la verdad, pues, el hecho de venir es muy largo de contar, porque yo estaba en Sevilla, estaba más o menos bien situado, tenía una plaza en propiedad, y vine aquí con un contrato de 9 meses. 9 meses que además me pagaba el antiguo INP, el Instituto Nacional de Previsión, que justamente casi inmediatamente después fue Insalud. Uh-huh. Y nos pagaba de un fondo que Guillermo Sánchez arregló con Las Palmas, pero ni pagaban guardias ni nada, solamente un sueldo y cortito, pero la sensación de poner en marcha un hospital en una isla que no tiene posibilidades de traslado por la noche. En fin, era una aventura tremenda, ¿no? Profesional y todo, y a lo mejor en el mejor término para hablar de aventura. Y eso me motivó mucho, porque yo vine primero a ver la isla, a ver si me gustaba y tal. Vine 15 días antes, pues nada más. Me llevaron a Corralejo por la carretera que circunda, que lleva paralela a la costa, y me gustó tanto aquello que dije, aquí me quedo. Te fuiste de una plaza fija, como has dicho, de Sevilla, sí, a la aventura, ¿no? Y tuve que renunciar a aquella plaza. Era del servicio de urgencia, que estaba muy bien pagado y que eran 2 días a la semana, creo, 2 o 3 días a la semana, de 5 de la tarde a 8 de la mañana, o sea, mientras yo estaba haciendo el MIR, además, estaba haciendo la especialidad, y podía compaginar las 2 cosas, porque el servicio de urgencia empezaba a las 5 de la tarde, ¿no? Así que eso, tuve que renunciar a todo eso, bueno, a la especialidad no, porque yo ya terminé la especialidad antes de venirme para acá, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que te sedujo de la isla? Además de la aventura profesional. Principalmente de la manera que Guillermo me vendió el proyecto. Y me lo vendió de tal manera que me gustó mucho. Me gustó mucho la idea que él tenía del Hospital Virgen de la Peña, de la idea que tenía de presionar todo lo que fuera presionable para que se construyera un hospital en condiciones. Y eso, viniendo de Sevilla, de un hospital de 1000 camas, con toda la tecnología, vida y por haber, eso para un cirujano de 29 años, de 30 años, ¿no? Era fantástico, era fantástico. El proyecto, y tal como me lo vendió Guillermo, porque evidentemente el hospital no tenía casi instrumental, ni los enfermos tenían que llevar la comida, en fin, el hospital era un problemón. Pero el ambiente que nosotros conseguimos en el hospital, los 12 especialistas que estuvimos 12 años allí, fue tan fantástico la colaboración entre todos, porque a mí cuando a lo mejor no tenía el otro cirujano para ayudarme, me ayudaba el radiólogo a operar, me ayudaba el analista, me ayudaba cualquiera que estuviera disponible, las enfermeras. Entonces ese era el motivo principal. Después, claro, el estar en una isla, yo que he nacido prácticamente a 20 metros del mar, y que toda mi vida he ido buscando el mar, siempre he ido buscando el mar y el horizonte, porque a mí los sitios cerrados o los bosques o tal me dan mucha claustrofobia. El ver aquí todo un horizonte por donde fuera, incluso viendo montañas sabía que detrás había un horizonte, y el mar que lo veía por todos los sitios, y una isla por hacer, porque no había casi de nada, ¿no? 2 carreteras sin arcenes, en fin, los pueblos muy mal iluminados, por no decir no iluminados, y todo eso me atrajo mucho, porque era no solamente la clínica, era una isla entera que había que hacer, y que era Guillermo uno o el más importante para que esa isla fuera para adelante, ¿no? Te quería preguntar por Guillermo, ahora que lo has citado ampliamente. Guillermo era el que debía de estar sentado aquí, pero lamentablemente está muy enfermo y imposibilitado, aunque con 90 y tantos años. Pero yo hablo por boca de él. Todo lo que yo diga se le puede considerar como dicho por él. Él fue una figura, y es una figura muy importante. Claro, es la figura para mí más importante que ha habido en la isla en el tiempo que yo he estado, o en el tiempo que he estado con él, ya sin poder comunicarse desde hace años, ¿no? Pero para mí el más importante, pero no solo en el tema sanitario, ¿no? Como contribuyó pues, en la industria del tomate, en el aeropuerto, en la potabilizadora, en todo donde se metía, que se metía en muchos sitios. Eso me gustó también mucho de Guillermo, porque yo también me he metido en todo. Donde me han llamado, allí he ido por mi curiosidad enfermiza que tengo, ¿no? ¿Cómo era operar en la década de los 80? Luego, porque para que nos hagamos una idea, la clínica es hoy el edificio que alberga la Biblioteca Insular, sí, en Puerto del Rosario. Sí. Es un entorno pequeñito, sí, sí. Recogidito, ¿no? Y ahora el Hospital General, con una nueva ampliación, etc. ¿Cómo era para el médico que está terminando de formarse, el médico que se está especializando, que no ha visto nunca una carencia, una adversidad tan grande como la que tú pudiste solventar desde el punto de vista profesional? ¿Cómo era operar en aquella época? Eso tiene que ver, a mí no me costó un gran trabajo, porque yo mientras hice el MIR, mientras hice la especialidad y estuve en Sevilla, los 5 años que estuve en Sevilla, los veranos me iba a 2 pueblos de Córdoba a trabajar de médico de pueblo, a hacer la sustitución del médico en 2 pueblos de Córdoba, pueblos muy pequeños de 1000 habitantes. Y yo allí hacía de todo. Partos, sacaba dientes, porque eran 2 pueblos mal comunicados con Córdoba. Sobre todo en uno, la gente no quería ir a Córdoba, quería que todo lo hiciera su médico de allí, en Ovejo, que está muy cerca del Muriano. Y yo allí era un chaval, médico con 25 años empecé a ir, cuando terminé la carrera. Aprendí tanto de esa gente,
Quisieron que yo les curara de todo. Yo evidentemente no les podía curar de casi nada, pero eso me enseñó a que cuando vine aquí en la clínica, el quirofanito que teníamos, que servía para todo, para los partos, para todo, para los traumatólogos, para los cirujanos, para todo, servía el quirófano. Para mí eso, con la enseñanza que me dieron los dos pueblos de Córdoba y los 3 pueblos de Sevilla haciendo medicina de urgencia, me supuso una tranquilidad. Se me olvidaba el Hospital de la Macarena de Sevilla, de 1000 camas, donde yo hice la especialidad. Eso para mí ya como que no existía. Para mí existía el Hospital Virgen de la Peña, sus carencias y buscar la colaboración pues, de todos, ¿no? Desde luego la más grande de todas, la de Guillermo Sánchez, que jamás lo vi enfadado. Jamás en 40 años que estuve con él. Ni operando, ni fuera de operación, y él dirigió la Clínica Virgen de la Peña, era el director, era el anestesista y era el que nos consolaba de todas nuestras penurias y problemas, ¿no? Guillermo, en su vida majorera, se implicó políticamente en los tiempos de la dictadura, fue presidente del Cabildo. Te quería preguntar porque... Es decir, has hablado que has hecho muchísimas cosas cuando estaba en el Virgen de la Peña, cuando pasaste al Hospital General, pero también tomaste otros papeles además de cirujano, porque fuiste, si he entendido bien, forense. O ejerciste de forense. En Sevilla, en los pueblos, me enseñó que había que probar. Evidentemente yo no lo pasé muy bien porque yo no había sacado un diente nunca en mi vida. Y un parto tampoco. Lo había visto en el hospital, pero poco más, ¿no? Entonces, como me ha gustado probarlo todo, soy muy curioso, también en parte como Guillermo Sánchez, ¿no? Pues aquí me impliqué mucho en todo lo que era en la vida sanitaria, y de hecho pues me impliqué en la dirección del hospital, me impliqué en la medicina forense en un tiempo donde no había forense ni juez, porque la primera etapa mía de forense, el juez estaba en Lanzarote, y después ya vino un juez, y a mí la medicina forense me gustó mucho. El único sobresaliente que tengo en la carrera es de medicina legal, la asignatura de medicina legal, y me pareció que aquello era muy interesante, y de hecho tengo un recuerdo muy bueno, aunque no cobré un duro del tiempo que estuve de forense. A mí no me pagó el juzgado nunca nada, pero yo lo hice de muy buena gana. También me impliqué en la dirección del hospital, como te dije, me impliqué en el colegio de médicos, me impliqué en la medicina de empresa, que yo me saqué la titulación en Sevilla también, mientras hacía el MIR hice la certificación de médico de empresa, y aquí tuve la posibilidad de saber cómo era la medicina de empresas, de darle utilidad al título ese que me habían dado en Sevilla. Y estuve en los 2 hoteles del norte, en Tres Islas y en el Oliva Beach, ¿no? Durante 2 años, me parece que fueron, o 3 años. Allí sí me compensaba además económicamente, porque el sueldo que ganábamos en el hospital no era nada del otro jueves. Yo tenía ya 3 hijos. Bueno, 2 hijos, el último llegó en el año 84, pero tenía 2 hijos, también tenía que ir a ver a mis padres a la península, costaba un dinero el viaje, pero la medicina de los hoteles sí me compensó. La forense no, pero la medicina la otra sí. Además de cirujano y de forense, médico del trabajo, tuviste cargos de responsabilidad, ¿verdad? En el hospital, yo fui el tercero, ¿no? Sí. Y aquello fue muy interesante porque yo no tengo capacidad empresarial ni he pensado nunca que yo servía para dirigir una empresa ni nada de esto, pero curiosidad sí tenía. Y Francisco Presa, mi buen amigo Francisco Presa, era director del INSALU. Cuando el director que había, el gerente que había entonces, cesó, y INSALU ya cogió las competencias sanitarias en Las Palmas. Francisco Presa, que es
digestólogo y endoscopista, no me conocía, pero alguien le habló de mí. Yo, curiosamente, hice endoscopia en Sevilla. En el año 1975-76, que empecé yo a hacer endoscopia, en España había muy pocos hospitales que se hacían endoscopia. En Las Palmas creo que había un endoscopista, en Tenerife creo que no, que ninguno, creo. Pero Paco Presa era endoscopista, curiosamente. Y yo también. Yo estuve todos los años de residente estuve adscrito al servicio de endoscopia, que en Sevilla lo llevaba el servicio de cirugía. Aquello era fantástico, porque era una especialidad casi desconocida en muchos ámbitos sanitarios, y yo allí disfruté muchísimo. Pero cuando vine aquí, me dio, claro, los aparatos costaban muchísimo dinero, la poca población que había, pero yo cuando Francisco Presa me llamó para decirme que quería que fuera yo quien dirigiera el hospital, él no me conocía, pero alguien le habló de mí. No sé, además no sé quién es, ni me lo ha dicho nunca. Pero el caso es que yo le puse condiciones. Le dije, mira, yo no sé lo que es dirigir una empresa. Y un hospital es una empresa. No sé lo que es una empresa. Me da igual. Él pintaba y yo también pintaba. Yo no sé si alguien le dijo que yo también pintaba y hacía exposiciones aquí en Fuerteventura de pintura. Yo creo que fue por ahí, o por alguien le dijo que yo sabía hacer endoscopia. Entonces, cuando él me dijo aquello, yo le dije, bueno, yo pongo como condición tener aparato de endoscopia para hacer endoscopia en Fuerteventura. Y me dice, ¿endoscopia con 30.000 habitantes? Con no sé cuánto. Me da igual, yo quiero hacer endoscopia porque he estado 5 años haciendo endoscopia. No, más de 6, porque yo estuve de médico interno haciendo ya endoscopia. Bueno, mirando, aprendiendo. De estudiante en 5º y 6º de medicina. Bueno, pues yo conseguí aquí el aparataje, lo conseguí. Y además yo quería saber lo que era dirigir un hospital, por curiosidad, porque tampoco me gustaba. Pero tenía un administrador que me gustaba mucho, éramos amigos, Guillermo Sánchez me animó también, evidentemente, y la verdad es que salí muy contento porque hice alguna innovación en el hospital, le llevé el teléfono entonces inalámbrico, porque no había los de ahora, pero sí, el teléfono inalámbrico sí existía, y lo llevé a las plantas de hospitalización para que los enfermos que no pudieran levantarse de la cama pudieran hablar con su familia. Que aquello costaba cuatro perras, pero a nadie se le había ocurrido nunca ponerlo. Le metí también la prensa diaria, la provincia y el Canarias 7 en las 3 plantas de hospitalización para que los enfermos pudieran... Y quizá lo más importante, quité todas las bandejas metálicas que había de las comidas para los enfermos y me fui con el gerente de Lanzarote, muy amigo mío, Alberto Talavera, que le mando un saludo grande. Fue primero gerente de Fuerteventura y después gerente en Lanzarote. Y nos hicimos muy amigos y fuimos a San Sebastián a un congreso de dirección de hospitales, y allí me entusiasmó el tren de lavado y las bandejas térmicas para los enfermos. Y dije, esto lo llevo yo a Fuerteventura. Aquello costaba un dineral, pero bueno, yo veía que en un hospital nuevo, como era el hospital tal, poner bandejas así de aluminio, de acero y de esto, pues aquello era feo, muy feo, y aparte que las comidas llegaban frías arriba, ¿no? Y teníamos una cocina estupenda, con unos cocineros buenísimos. Y aquello pues gustó muchísimo, ¿no? Y lo del teléfono también gustó muchísimo. O sea que de alguna manera, aunque la dirección del hospital me venía muy grande, porque yo no sabía lo que era tratar con dinero y con cosas así, pero bueno, tenía un administrador muy curioso que me quitaba el rollo ese del dinero. Y yo me dedicaba pues a hablar con los médicos, con los sindicatos, con la cocina, y lo pasé muy bien. Fueron 2 años dirigiendo el hospital y me gustó mucho, a pesar de no servir para eso, claro, pues yo no servía para dirigir un hospital. Dentro de tu labor de cirugía hay una anécdota que yo creo que es para compartir, en el que tu labor como cirujano, dentro de la pequeña historia que fue, o de la historia, una pequeña parte,
pero tu labor como cirujano fue parte de una película. Y tú hiciste de ti mismo después en la película, de una historia real. Esto fue una de las múltiples anécdotas curiosas que he vivido, ¿no? En la cual he sido parte importante, ¿no? Un accidente que hubo en Corralejo, en el agua de Corralejo, con un surfista holandés que se le empotró una tabla de windsurfing en el costado, uno que venía frente a él, y le abrió el tórax. Allí lo atendió en la playa un médico que estaba allí, un médico que todavía está en activo y que además fue vocal del colegio conmigo aquí en el Colegio de Médicos. Y en el hospital lo operé. En el hospital lo operé, era un chico joven, era un desastre, era complicado y arriesgado meterlo en un avión y tal como estaban entonces las cosas en cuanto a evacuaciones. El caso es que lo operé, aquello salió bien y fue tan impactante todo aquello que hicieron un reality show, esta es la televisión holandesa, y vinieron aquí con todos los equipos y con todo tal. Bueno, pidieron permiso, por supuesto, antes, para ver si podían rodar el episodio aquel. Y efectivamente vinieron la productora con todo tal, pidieron permiso al hospital tal, y intervinimos todos, incluyendo al accidentado, que era el protagonista de la historia, que vino a hacer la película. Eso fue a los 3 años, me parece que fue, a los 2 o 3 años de aquel accidente. Y aquí hicimos la película y después me mandaron en vídeo como resultó aquello, y bueno, una anécdota curiosa, y sobre todo porque los protagonistas del incidente, tanto los médicos como los celadores, como las enfermeras, eran los mismos que después en la película, el reality show, ¿no? Los mismos que asistieron al chico, ¿no? Y yo fui, pues claro, el protagonista, quizás después del accidentado, quizás más el protagonista fui yo, ¿no? ¿Qué logros médicos en tu etapa de gerente y también en la etapa de director médico, desde el punto de vista de la profesión médica, se pudieron implementar? Bueno, pues bastante, porque ese hospital se abrió con pocos médicos, con unos servicios prácticamente mínimos, y era un hospital grande, estaba sobredimensionado para la población que había aquí. Pero las urgencias eran las mismas que en un hospital, que en una isla grande, ¿no? Accidentes había aquí muchísimos en Fuerteventura. Entonces, el hospital carecía de muchas cosas y era mi gran preocupación. Había que meter hematología, había que introducir las especialidades fundamentales e importantísimas, ¿no? Y la verdad es que me salió bien, porque lo único que no conseguí de lo que tenía previsto, que después sí se consiguió enseguida, yo creo que dejando yo la dirección, que fue el tema de nefrología, de la diálisis. Pero bueno, también lo tenía yo en mente, ¿no? Pero sí conseguí que se abriera el campo de las especialidades y que después fue aumentando a medida que fue el hospital y la isla subiendo de habitantes. Pero sí, yo ahora mismo no recuerdo bien, pero sí que creo que la microbiología, la hematología, la otorrino, porque venía de Las Palmas, entonces yo conseguí que hubiera aquí otorrino ya con plaza, el oculista, y en fin, especialidades médicas que no existían en el hospital, que no había en el hospital en los primeros años de vida, ¿no? Eso para mí fue también un triunfo, ¿no? Pero el cerrar bien la etapa esa de dirección, que fue muy... he hablado antes de lo que no era médico, pero bueno, en la parte médica también me fui muy contento. No me quedé, pero de cirujano. Juan, hay una faceta que obviamente no se puede desligar de Juan Letán, que es tu papel colegial en el Colegio de Médicos. Porque ya llevas, si no son mal mis cálculos, 28 años en el Colegio de Médicos, al frente en Fuerteventura. Sí, hace muchos años. Pero bueno, yo me impliqué con el Colegio de Médicos por lo que contaba antes, por mi curiosidad, por experimentarlo todo, por conocerlo todo, aunque no me gustara, pero había que conocer todo porque la vida es breve y merece la pena
probar de todo, ¿no? Y la verdad es que, aunque el Colegio de Médicos en España no tiene, yo qué sé, las competencias que tiene en Estados Unidos o en los países anglosajones, ¿no? Y sí era necesario, sobre todo en unos tiempos donde el colectivo médico no está muy implicado en el colegio médico, que para mí sí ha sido muy importante lo que tiene que ser un colegio médico en defensa de lo que es la profesión, ¿no? Que hemos vivido incluso una época donde políticamente incluso se pretendía que la colegiación no fuera obligatoria, y no hace tanto tiempo además. Y fue pues una lucha entre algunos presidentes de España y tal, y aquello prácticamente no salió adelante, ¿no? Para mí es muy importante que haya un organismo en cualquier país, y en España por supuesto, que vigile por lo que es la profesión médica, que evite el intrusismo médico, que es tremendo, que combata las pseudoterapias y que defienda a los médicos ante lo que les pueda venir, ¿no? De tal manera que la mejor forma de que mi pensamiento fuera acorde, pues había que implicarse. Y no podía mirar para otro lado. Así que en el momento que me propusieron pertenecer a la dirección, a la directiva, ya daba igual que fuera el presidente, ni que fuera la idea ni política ni nada. Era un problema médico de defensa de la profesión. Y ese fue el motivo por el cual yo me impliqué con 3 presidentes, creo, o 4, ya ni me acuerdo, ¿sabes? Y bueno, y ahora pues con este presidente, que para mí ha sido pues quizá el que más se ha volcado de todos los que he conocido. Pues con Marcos también fue muy bien, ¿no? Pero con el actual presidente pues ha sido estupendo el tiempo que hemos estado juntos. No hemos tenido nunca un roce y bien y contento. Y pusimos esta sede a camino, la sede que está en la vocalía que tenemos ahora, el piso este que tenemos. Antes estábamos en otro sitio y tal, pero ahora estamos mucho mejor. Y bueno, pues cuando yo empecé aquí en la vocalía creo recordar que éramos 60 médicos en toda Fuerteventura, y ya vamos camino de los 400. Vamos camino de los 400. Así que ahora pues sí, vengo de vez en cuando por la mañana. Los jueves pues suelo venir aquí porque siempre hay colegiados que quieren hablar, y que tuvimos 4 colegiaciones, tuvimos el jueves, sí. Y me gusta venir porque hablo con los médicos nuevos, no me gusta perder el contacto con los médicos del hospital. Con los jubilados me veo de vez en cuando a tomar café con los que nos jubilamos. Y la verdad es que pues es muy agradable. Lo que hago aquí es agradable. Desde el punto de vista, en estos tiempos, ¿no? ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrentó la profesión desde el punto de vista colegial, y qué es lo que, desde tu punto de vista, le espera en el futuro en Fuerteventura? En Fuerteventura. En Fuerteventura, sí. Yo en Fuerteventura tuve una época, ahora ya no, pero tuve una época donde había intrusismo aquí, sobre todo en las zonas turísticas, y aquello era un problema, porque nosotros sin denuncia no podemos. Si no hay una denuncia no se puede tratar este tema. Pero sí había algunos médicos extranjeros que no estaban colegiados aquí en Las Palmas, que bueno, que lo sabíamos, pero que no había denuncia. Aquello ya parece que se solventó. Pero yo veo una evolución en Fuerteventura buena, ¿no? O sea, el crecimiento poblacional
está bien, es adecuado, va conforme a la nueva incorporación de nuevos médicos. No veo desafíos importantes aquí que tengamos en cuenta. A nivel general, sí. A nivel general, pues sí, se puede hablar del gran desafío en la inteligencia artificial, que va a cambiar totalmente el ejercicio de la medicina. Bueno, ya lo está haciendo. Pero que queda por ver todavía mucho en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a la robotización en la cirugía. Está avanzando extraordinariamente. El robot Da Vinci casi ya se ha quedado antiguo. En fin. Desafíos generales sí lo hay. Aquí en Fuerteventura yo creo que no se me ocurre pensar en un desafío. Quizá, pues, hasta ahora no hemos tenido problemas con médicos del hospital ni con médicos del centro de salud. Creo que las cosas están funcionando adecuadamente. Para ti, el mayor desafío es la tecnificación tan grande que se asoma. Bueno, eso es un desafío, quiera que no, porque no sabemos qué consecuencias o qué beneficios, sabemos algunos, de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? O de la robotización. Pero hay que tener en cuenta, en cuanto a la robotización, hay un dinero increíble lo que cuestan ahora los robots de última generación, ¿no? Y claro, el llevar esta tecnología que se está imponiendo a toda la gente de un país, eso es complicado. Ya lo vimos con el escáner, lo vivimos con la resonancia magnética, es que lo hemos estado viendo, ¿no? Y lo hemos estado viendo y eso, quieras que no, va a ser un desafío, ¿no? Pero yo creo que se va a solventar, porque de la misma manera que en los años 80 se inauguraron en España cantidad de hospitales comarcales, porque había una necesidad imperiosa de llevar todo lo que comportaba la asistencia sanitaria al máximo de los lugares de España, hizo que en esa época de 1982 se inauguraran muchísimos hospitales comarcales, entre ellos el nuestro, el de Lanzarote también, el de La Palma también, y en la península, bueno, muchísimos, en Andalucía, pues muchísimos, ¿no? El Río Tinto, en fin, en muchos lugares Por eso digo que estos desafíos tecnológicos de inteligencia artificial, de tal, yo creo que se va a ir solventando, creo que va a ir parejo con la enseñanza de la medicina, probablemente, porque ya también lo vivimos con la genética. Yo empecé medicina cuando la genética no era ni asignatura. Cuando pusieron la genética como asignatura, en segundo, en tercero de medicina estaba yo ya, y eso ya mi mujer lo dio en primero, porque ya era otro plan, un plan nuevo. Pues eso va a pasar con la inteligencia artificial, como pasó con toda la tecnología moderna del siglo XX, porque en el siglo XX la sanidad dio, sobre todo en la segunda mitad, dio un vuelco tremendo, ¿no? En cuanto a tecnología y en cuanto a tal. Y ahora, pues, hay un desafío grande en medicina, que antes no lo he dicho: los nuevos tratamientos oncológicos, la experimentación que hay con la personalización del tratamiento oncológico, que creo que es una cosa sublime, lo que se está consiguiendo de personalizar el tratamiento de los tumores. Eso va a propiciar, bueno, ya lo está haciendo, ¿no?, que se curen muchísimos tumores que hace 10 años no se curaban. Tienes una labor de cooperación que quizás no es muy conocida para muchos. Yo he tenido una parte que me ha gustado mucho cooperando, pero no en el plano sanitario, sino en el plano educativo. A mí un buen amigo mío de hace muchísimos años, iba a Honduras a un colegio de niños de la calle y me propuso acompañarlo, y el primer acompañamiento derivó después en un montón de años. Y nosotros, a los niños que terminaban el bachillerato, los que salían con muy buenas notas, los acogimos en una ONG que hizo mi amigo en Alicante, que se llama Pequeños Príncipes, en recuerdo de Saint-Exupéry, el Pequeño Príncipe, ¿no? Y para nosotros eran príncipes, son niños de la calle.
Nosotros cogimos unos cuantos, los que podíamos tutelar después, porque se acababa el colegio y se volvían a la calle. Entonces nosotros cogimos unos cuantos y abrimos un centro en Tegucigalpa para acoger a estos niños, un piso que pagábamos, en fin, que le hemos pagado la carrera, todo, la manutención, porque no tenían padres o eran de padres desconocidos. Y ya, pues, la satisfacción de que tenemos a 4 ya con carrera terminada, con trabajos actuales, y uno de ellos, que lo tengo yo apadrinado como hijo, porque me llama papá, que es el administrador de la Universidad de Tegucigalpa, nada menos. Por una parte, yo dejé de ir ya a partir de 2015, dejé de ir a Honduras. Y aquí en Fuerteventura, pues también me impliqué en 2 cosas que para mí eran importantes. Una, los inmigrantes. Juntamente con otros cirujanos que estaba conmigo, íbamos al aeropuerto antiguo, que servía de centro de acogida de los que venían en las pateras. Estoy hablando del año 90 y por ahí. Íbamos un día en semana a colaborar con la Policía Nacional y tal, porque había a lo mejor epidemias de sarna, en fin, y necesitaban un médico. Ahí empecé yo mi colaboración, aparte de que, bueno, estábamos en contacto con Cruz Roja también, porque la Cruz Roja tenía también a los niños y a las madres. Yo he tenido 3, una niña marroquí, un niño ruso acogido oficialmente, y un niño ucraniano, que ahora, pues bueno, nosotros tuvimos ese en mi casa, claro. Tuvimos a la chica esta marroquí durante años, pocos años, hasta que se organizó su madre aquí y su vida familiar. Con el ucraniano ocurrió igual. Mientras la madre y el padre se organizaban aquí, buscaban trabajo y todo, pues estuvo en mi casa, ¿no? El georgiano, el ruso, pues sigue en mi casa. Entró con 3 años y tiene 23. Ahora está en Madrid, terminó su carrera, tiene un buen trabajo, pero bueno, seguimos siendo, mi mujer y yo, seguimos siendo sus padres y mis hijos sus hermanos. Eso da muchas satisfacciones, la colaboración, y hablo de la de Honduras, por supuesto, y la de aquí también, ¿no? Porque seguimos en contacto con estos niños que ya no son niños, que ya son hombres y ya son mayores. Seguimos en contacto con sus padres también, y la verdad es pues que me acuerdo mucho de Luis López, porque también colaboré con él en el curso que dio aquí de colaboración, ¿no? Me pidió que colaborara y yo le dije que por supuesto, ¿no? Que incluso sabía de lo que él quería, ¿no? La colaboración que quería, y me gustó mucho. Y bueno, estoy muy satisfecho de esa parte de mi vida. Y obviamente también una faceta artística. La faceta artística la he dejado ya. Esa la he tenido de siempre, porque yo empecé haciendo maquetas con 14 años. Maquetas de casitas y la última que hice fue aquí, el muelle antiguo de Puerto del Rosario, que está expuesto en el muelle, en el edificio del muelle. Está la maqueta del muelle primitivo de Puerto del Rosario. Me dediqué muchos años aquí a pintar, aunque a mí se me da bien el dibujo. La pintura no se me da tan bien como el dibujo. Aparte que como no tengo imaginación, pues no soy un buen pintor. Para ser pintor hay que tener imaginación, más que técnica, ¿no? Hay que tener imaginación. Pero bueno, me he entretenido mucho pintando, pero sobre todo dibujando, sobre retratos principalmente de mis hijos, de amigos. Y las maquetas pues también me han entretenido mucho, porque el bricolaje me ha gustado siempre mucho. Y la foto y el vídeo fueron mis primeros 10 años aquí. Hice fotos por toda la isla, tengo más de 20 películas hechas en Super 8 y en vídeo también después, cuando salió el vídeo, pero en Super 8 tengo mucho hecho. Y bueno, me gusta mucho el teatro y me dedico ahora mismo a ver cine, que ha sido una pasión para mí desde que tenía 15 años. Y veo todos los días 1 o 2 películas, todos los días, en las plataformas digitales. Y echando una mirada atrás,
para ti, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de tu vida profesional? Pues ha sido uno que se ha repetido, porque es el que se me viene a la cabeza. Es uno que se ha repetido en multitud de ocasiones, que es el alta hospitalario, el alta de un enfermo operado. Ese ha sido el momento más feliz profesional. Y ese se ha repetido desde que empecé a operar hasta que me jubilé. Se ha repetido multitud de veces. No puedo pensar en otro. Es decir, la satisfacción que tú sientes. Sí, la satisfacción, no sé, la alegría, todo. El alta hospitalaria de un enfermo operado. Creo que los colegas míos estarán de acuerdo con eso. Sí. Juan, muchísimas gracias por compartir tu vida profesional y personal. Muchas gracias. Sí, bueno.